Buenas, estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. De mi parte, muchas bendiciones para cada uno y para cada una de ustedes. El día de hoy vamos a darle seguimiento en semana 3 a lo que tiene que ver con C Sharp y con los temas propuestos para este día. Como anteriormente yo les había dicho a ustedes, vamos de lo general a lo específico, entonces ya vamos entrando con cosas un poco más detalladas, cosas que necesitamos un manejo, por así decirlo, un poco más elaborado y con un poco más de cuidado. Para el día de hoy tenemos básicamente propuesto todo lo que tiene que ver con operadores, los operadores que tienen que ver aritméticos, lógicos, etcétera, etcétera. Un pequeño repaso. Vamos a meter ya la parte de decisiones. Vean que he hecho de tercera clase y vamos de una vez con decisiones. ¿Por qué? Porque lógicamente ustedes ya conocen o saben bastante sobre esto, ¿verdad? Propiedades backcolor, pero la vamos a utilizar la propiedad backcolor desde otro tipo de herramienta. Ahorita vamos a verlo para que lo contemplen de buena manera. La parte del listbox, eso algunos creo que ya lo han utilizado, sin embargo, bueno, hoy vamos a empezar a darle algún uso por ahí. Context menu strip, que es diferente al menú strip, ¿verdad? Es diferente. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia el uno y el otro. La parte de decisiones, bueno, ya aquí estamos repetidos, está repetida la situación. Y el color dialog, ¿verdad? El color dialog que tiene que ver con algunas herramientas de colores que ya vienen predeterminadas. Pero bueno, ya casi vamos a entrar de lleno con eso. En cuanto a operadores, vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, y hay operadores de diferentes tipos o categorías, ¿verdad? En especial, bueno, seguimos con la parte aritmética. La parte aritmética no cambia, no se modifica, básicamente son los mismos operadores aritméticos que en algún otro momento hemos visto o hemos analizado. La parte de lógicas o lógicos, este es el NAT para la negación, el I se manejan un poco diferente acá, ¿verdad? Yo digo diferente acá cuando lo expreso de esa manera. Por supuesto estoy hablando que con respecto a otros lenguajes de programación, sobre todo los que ya en algún momento dado hemos visto o hemos analizado en algún tipo, ¿verdad? La parte de concatenación solamente existe uno, que es el más, no hay ningún otro en ese sentido. En la parte incremental, el más para ir incrementando en 1 y el menos para ir disminuyendo en 1. Incremento y decremento. En el caso del decremento es como cuando, por ejemplo, yo quiero que algo se le vaya restando 1 o vaya decrementando en 1. Cuando, por ejemplo, en una base de datos yo necesito que le vaya quitando 1 a la parte de. Los de desplazamiento, para avanzar y para retroceder, para avanzar un espacio o dos espacios. Eso va a tener que ver cuando también programemos controles o algún otro tipo de situación al respecto. La parte relacional, pues por así decirlo, no cambia mucho. El igual, el diferente se utiliza de esta manera. El mayor, el menor mayor igual, menor igual. Entonces, tal vez para que contemplen ahí, tal vez el que cambia. Cuando tenemos que crear objetos, el operador va a ser new, ¿verdad? Igual yo creo que en otro momento dado lo hemos utilizado para otro tipo de procesos, no necesariamente para objetos, pero sí en otro tipo de procesos en otros lenguajes. Y cuando queremos darle información a ciertos tipos de datos, ¿verdad? Que queremos, digamos, por ejemplo, queremos decir qué tipo es, o cuánto pesa, o cuánto va a soportar. Entonces sería el as, el is, el size of y el type of. Lógicamente que más adelante vamos a ir como implementando cada uno de ellos. Entonces, por lo menos ya que a ustedes les quede acá y que lo sepan para aplicarlo eventualmente. Con respecto a la parte de decisiones, en la parte de decisiones tenemos la parte de decisiones. Bueno, lógicamente están las simples y las anidadas, ¿verdad? Al igual que cualquier otro lenguaje de programación. Aquí lo importante es entender que ellas se utilizan ciertamente parecido a lo que tiene que ver con otros lenguajes, sobre todo que tengan que ver
o que vengan dentro del IDE de Visual Studio. En este caso, precisamente la decisión simple, igual es colocar if, la condición que nosotros queremos comparar, y nótese que de una vez abro llaves y cierro llaves. Eso para hacer esta parte condicional. Vea que se divide como en partes. Esa es la única diferencia que tenemos acá. Se divide como en partes. Repito, el abrir y cerrar, a pesar de que aquí vaya un else, hay que abrir y cerrar porque esta parte es un fragmento que le va a pertenecer a este if de aquí arriba. Vean que de hecho el else se coloca fuera de la llave, pero se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar para colocarles aquí la parte comparativa necesaria. Entonces nótese que la estructura se cambia o modifica un pelito en ese sentido, ¿verdad? En el sentido que el else no va completamente sucedido o que es completamente seguido del if, sino que va a tener una parte estructural generada por llaves. Eso es muy importante porque lógicamente que un error de sintaxis no nos permitiría continuar. En cuanto a la anidada, se utiliza parecido. Vean que se utiliza con else if hasta poder llegar a un else. Recordemos que else es muy importante en el sentido que se va a utilizar para el valor negativo. ¿Qué quiere decir el valor negativo? Que si no es ninguna de las de arriba, ¿verdad? Recordemos, ¿ok? Entonces está el if, igual a estructura de llaves para abrir o cerrar, y el else if con la otra condición y con su estructura de llaves. Aquí podemos colocar tantos else if como queramos, como se nos compete, como que lo pensemos. Y en el caso del else estaría ya de último, como anteriormente también lo mencioné, porque es el valor falso. Recuérdense nada más que aquí en este caso, ¿verdad? Pues se debe cumplir a cabalidad esta parte para que no haya ningún tipo de problemática en ese sentido. ¿Okay? Bien, eso es la parte de decisiones, ¿ok? Ahora, para poder explicar un poquito esta parte de decisiones y para poder explicar la parte de operadores y los siguientes temas, por supuesto, vamos a bueno, yo les he creado aquí un pequeño proyecto, les tengo por acá. Ese proyecto, como ustedes lo pueden ver, tiene un textbox, tiene un listbox, tiene en este caso 3 botones, y ya le voy a decir que otros controles más le he agregado para que ustedes lo observen. En este caso, precisamente de acá, en el caso del formulario, yo le cambié el nombre a form listbox para tomarlo en consideración. Y la idea es la siguiente: yo voy a digitar aquí números, pero resulta ser que me va a mandar solamente los números para acá abajo, para el listbox, hacer una lista de números, solamente los que estén entre 10 y 30. Los demás no me los va a aceptar. Entonces yo para ello, ¿verdad? Bueno, aquí está en el botón agregar. Yo creo por aquí un método, se llama agregar. Recordemos, bueno, principalmente, ¿verdad? Tenemos el nombre de ensamblaje del proyecto, la clase pública en este caso del formulario listbox, y yo lo que hice fue que creé acá dos variables. Ahorita le voy a decir para qué la segunda, que la coloqué como tipo pública. Una primera variable llamada número, que es la que voy a ocupar de momento. Recuerden que siempre es necesario o muy importante colocar las variables acá debajo del public class, porque si no eventualmente no se pueden utilizar para todo el formulario. También podríamos utilizarla en el mismo método, ¿verdad? Aquí cuando yo ya apliqué el método podría yo eventualmente declararla por acá, ¿verdad? Sin embargo, es mejor tenerla a nivel público. Lo importante también, recordarles que por aquí está, disculpen, aquí estaba el public form de listbox, que tiene que ver con toda la parte
la parte gráfica, ¿verdad? El ensamblaje gráfico. Aquí inicializa cada componente, cuál componente, cada componente que yo haya agregado inicialmente en la parte gráfica. Acá tengo el método que anteriormente les mencioné, yo le coloqué que se llama agregar, y en primera instancia lo que hice fue que a la variable número le convertí en double el textbox y lo mandé para dentro de ella, y hice una pequeña decisión, algo muy sencillo, ¿verdad? Que de hecho también se puede aplicar de esta manera y también va a funcionar perfectamente bien, que es, en el caso, le digo if número, si es mayor e igual a 10 y el número es menor e igual a 30, entonces que al listbox agregar .items.add le agregue lo que tenga el textbox 1. Entonces hay que hacerlo de esa manera para que cada uno de ellos se vaya agregando de forma sucesiva, y que lógicamente no permita, o que en este caso vaya a permitir más bien agregar cada uno de ellos. Le apliqué un else, ¿verdad? Aquí también eventualmente podría ser que le agreguemos llaves y que aquí cerremos llaves, ¿verdad? No habría ningún problema, como está en la otra parte, igual que aquí le agregué llaves y que en este caso por aquí le cierre las llaves respectivas, ¿verdad? Entonces eso lo pueden manejar también de esa manera. De hecho es más ordenado, bastante más ordenado. ¿Qué pasaría? Le dije que si no, que entonces que al textbox 1 lo limpie y que se ubique dentro, o el cursor otra vez en él. Entonces vamos rápidamente a probar esa primera parte. Para ello vamos a lógicamente a ejecutarlo. Que mientras que esto se va ejecutando, para irlo mencionando, tratar de irlo quedando claro, esta práctica, me refiero a la que yo también estoy mostrando en este momento aquí en este video o en la clase virtual, tienen que realizarla, o sea, exactamente esta misma, trabajándola con el listbox y exactamente todo lo que yo voy a decir a continuación. Pero hay una más, de hecho son 2 asignaciones aproximadamente por semana, pero bueno, ahorita les voy a decir de qué trata esa. Probemos esta, ok, si yo digito 2, trato de agregarlo, no me lo permite, ¿lo vieron? Porque recuerden que está de 10 a 30, entonces digamos que digito 12, agrego, perfectamente bien, digito otros, por ejemplo 25, agrego, entonces aquí lo voy aplicando, agregando cada uno en el listbox de acuerdo a lo requerido. Y si yo digito 1 para arriba de 30, digámosle que 31, por supuesto que no me va a permitir, porque les dije que permitía solamente de 10 a 30 en este caso. Ahora bien, esta es para limpiar el listbox. Y bueno, para ir a explicarles propiamente eso, porque eso sí llevan otra parte un poco importante. Vean, cuando utilizamos listbox, pues lógicamente que no es lo mismo que estemos utilizando un textbox, ¿verdad? En el caso del listbox, para limpiarlo hay que aplicarlo de esta manera. Hay que decirle al listbox agregar .items.clear. Eso es para, repito, para limpiar el que yo quiero, o limpiar lo que es, que en este caso todo el listbox. En este incluiría todo el listbox, se limpiaría completamente. Para eliminar el ítem seleccionado hay que hacerlo de esta manera. Para el listbox se va a trabajar el nombre del listbox, .items.remove, y entre paréntesis dentro de la ejecución, recuerden que el paréntesis significa que está ejecutando o va a ejecutar algo. Entonces en este caso le voy a decir al listbox agregar .selected items. Ese es el que voy a borrar, solamente que me borre el que yo seleccioné. Pero estoy diciendo en el listbox agregar el ítem que seleccione, remueva ese ítem de ahí. Entonces si ustedes, vamos a probarlo acá, yo voy a agregar aquí, voy a agregar varios. Ahora si le doy limpiar, me limpia, como dije anteriormente, todo
todo, absolutamente todo el Lightbox, ¿verdad? Pero si yo quiero eliminar solo uno, entonces yo lo selecciono y me elimina solamente el seleccionado. Eso es muy importante para lo que es el trabajo dentro de la parte del Lightbox. Ahora, el Lightbox creo que, bueno, se utiliza, bueno, alguna gente lo ha utilizado, ya probablemente algunos o algunas de ustedes. Sin embargo, no deja de ser un control y una herramienta fundamental. De hecho, yo pensaría que sería de los que más se podrían también utilizar con respecto a la parte de objetos, por las funcionalidades que tiene, ¿verdad? Por supuesto, pero eso lo vamos a ir también viendo poco a poco. Entonces, eso es por un lado, ¿ok? Vamos rápidamente entonces a ver, bueno, si ustedes vieron o lo analizaron, yo no agregué lo que fue la parte de agregar el Lightbox o la parte de limpiar el Lightbox, perdón, de eliminar el ítem del Lightbox o agregar o limpiar todo el Lightbox, perdón. No lo hice en ningún método, sino que lo hice directamente. ¿Por qué? Porque solamente tiene una línea de programación, entonces es un poco más sencilla hacerlo directamente del botón, ¿verdad? Ahora, en cuanto, por ejemplo, estimados jóvenes, a la parte del Context Menu Strip, si ustedes lo buscan aquí, ¿verdad? El menú Strip está el Context y en este caso está el menú Strip. El menú Strip es el menú que se utiliza aquí arriba, que siempre va a estar fijo para poder accesar a diferentes funciones o diferentes programaciones, sea el caso. En el caso del Context Menu Strip, bueno, en este caso el Context se va a utilizar con el botón secundario y él no va a salir acá, no va a estar aquí, ¿verdad? No va a estar visible. Podríamos también colocarlo visible, pero la mayor parte del tiempo no se va a aplicar. Y se ejecuta el Context Menu Strip con el botón secundario del mouse. Ok, entonces ¿cómo trabaja eso? Bueno, yo coloqué aquí, en este caso, permítame un segundo nada más para eliminar este. Coloqué en este caso en el Context una ficha de colores. Tiene lo que es el fondo y lo que tiene la fuente. El fondo del formulario y la fuente del Lightbox. Podríamos agregarle la fuente también del Textbox o como ustedes quieran, ¿verdad? Yo en este caso lo hice solamente con el fondo del formulario y la fuente del Lightbox. La idea es cambiarle el fondo al formulario y cambiarle el tipo de fuente, en este caso al Lightbox, el color de la fuente, no es el tipo, el color de la fuente. Entonces, ¿qué fue lo que hice para programarlo? Bueno, cuando ya nosotros lo tenemos, lógicamente que vamos a entrar a la ficha que queremos programarle. Yo lo programé aquí directo, ¿verdad? Vean que de hecho aquí está. Vamos a utilizar una herramienta que tiene que ver con el Color Dialog. Para ello utilizamos la palabra reservada using, que es esta primera. Es para indicarle que yo voy a utilizar el Color Dialog y de esa manera. Entonces vean lo que vamos a hacer. El Color Dialog es un control que ya está predeterminado, o sea que ya está listo, que ya está creado, que muestra los colores disponibles y que ya lo trae, por así decirlo, C# incorporado en sus propias inclusive bibliotecas y formas de uso, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que voy a usar el Color Dialog. Para eso voy a usar esta variable para cargarle este Color Dialog. Y le voy a decir que esta variable va a ser igual a una nueva o un nuevo procedimiento con el Color Dialog. O sea, estoy inicializando, por así decirlo, indicándole que esta variable va a ser utilizada mediante esta funcionalidad del Color Dialog. Por tanto, cuando lo tenga o lo tenemos en este caso acá, utilizamos en este caso un if. ¿Por qué usamos un if también? Porque es importante, porque en el caso del if me va a permitir ver si yo seleccioné el Color Dialog o no lo seleccioné. Entonces, en este caso le digo sí. En este caso, la nueva variable de Color Dialog .show dialog, o sea, en este caso
el show dialog es la función que ejecuta el cuadro de diálogo, o sea, el que lo llama. Entonces yo le digo que si la ejecuta, que entonces en este caso, y que si es igual, perdón, a lo que es el dialog result.ok, que es que yo seleccione uno de ellos. Si yo selecciono uno de ellos, entonces a this, o sea, a mi formulario, en la propiedad backColor va a ser igual a la variable de color dialog punto color. ¿Cuál color? El que yo haya seleccionado. Entonces así trabaja de sencillo eso. Vean qué interesante, porque aquí tengo también la de el color de la fuente. Entonces vean que utilizo lo mismo. Voy a utilizar el color dialog, un cuadro de color ya predeterminado, y lo inicializo en la variable, una nueva variable de este tipo. Ella lo voy la voy a ejecutar diciéndole ábrame el show dialog, o sea, muestre el dialog, el color dialog en este caso, y le digo que sea igual al color dialog.ok, al que yo haya seleccionado. Entonces ella se va a cargar en la variable color dialog o cd, y después nada más le voy a decir que al listbox agregar punto for color, que le estoy cambiando por el for color, o sea, nada más aquí básicamente es cambiar o el color de fondo o el for color, sea igual a la misma variable punto color con el que haya seleccionado. Entonces es una herramienta muy bonita, porque veámoslo acá. El formulario se va a abrir. En primera instancia va a aparecer que no está sucediendo nada, ¿verdad? Que no está pasando absolutamente nada. Ahí les pido disculpas por el atraso de la máquina. Hace unos días le descargué la última versión de Windows 10 y la verdad que ha estado bastante lerda desde eso. Tengo que revisarlo. Bueno, veámoslo acá. Tengo entonces acá, entonces sobre cualquier sitio yo le doy clic secundario. Ven qué interesante, me sale colores, que fue el en este caso de la herramienta que le puse, y vean que sale igual. Es como que si saliera acá, pero sale en cualquier lado con el clic secundario. Yo lo puedo cliquear aquí o aquí. Entonces el menú, ¿verdad?, me va a salir, que era parte del context. Recuerden que el context yo le puse color, y dentro de color puse fondo de formulario y fuente de listbox. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y le digo color de formulario, y me abre el show dialog, que sería este. Selecciono el color respectivo que quiera, ¿verdad?, en este caso, y lo acepto. Entonces supongamos que aquí yo voy a agregar algunos datos, y le voy a dar clic secundario, colores, fuente de listbox, y la cambio por ejemplo a azul, acepto. Bueno, ahí no se nota mucho, cambiémosla por otro que se note más. Fuente de listbox amarilla, a ver si se nota más. Bueno, ahí está, ya ustedes vieron que sí la modifico. Entonces la fuente de listbox se modificaría también de acuerdo al color que nosotros seleccionemos sobre el color respectivo. ¿Okay? Esa es una forma muy importante también de trabajarlo. No vean que no existe solamente el menú strip, sino también está este context, ¿verdad?, que también es importante, para que ustedes lo consideren y lo tomen ahí pertinente con respecto a también a las funcionalidades que ustedes ya saben utilizar, más ahí les agregando todas estas demás. Entonces, en términos generales, eso sería, o esa es parte de lo que eventualmente les quiero demostrar para el día de hoy. Ustedes tienen que hacer básicamente el mismo, lo ven aquí en la parte 1 o en la práctica 1, tienen que hacer el mismo, tienen que hacer que se ejecute exactamente todo lo mismo. De hecho, aquí están todos los requerimientos necesarios. Y hay una segunda tarea, una pequeña segunda tarea, que la tarea, bueno, en realidad tienen que hacer este proyecto, además de este otro, que es un calculador de horas, pasarlo a minutos y segundos, pero lleva una cierta determinación. Primero que todo, ahí tiene que quedar aproximadamente así, ese formulario, y tiene que programarlo. El botón convertir, ¿verdad?, lo van a hacer también con un método, y él mismo va a tomarlos y va a pasar los minutos y a segundos en sus cuadros de texto respectivos. Pero hay tres cosas importantes que tienen que manejar. Si el número de horas es mayor a 0 pero menor a 6, o sea, está entre 0 y 6,
le va a sumar una hora más a estas horas antes de realizar la conversión. O sea, va a tomar las horas, le suma una más y lo convierte. Si el número está de 6 horas, bueno, en este caso más bien sería de 7 horas, ¿verdad? Voy a hacer la modificación del caso. De 7, pero menor a 12. ¿Ok? Bueno, no, más bien aquí sería menor a 6, está bien. Disculpen. Mayor a 6 quiere decir que es a partir de 7. Pero menor a 12, o sea, entre 7 y 12, le va a sumar 2 horas a la hora, en este caso a las horas antes de realizar la conversión. Y si el número de horas está mayor a 12, o sea, de 13 hasta 24, le va a sumar 3 horas antes de hacer la conversión. Entonces vean que son dos proyectitos donde también vamos a trabajar y manipular bien lo que son decisiones, sobre todo las decisiones anidadas, y trabajar también bien lo que es el listbox junto con el menú, el context menu strip, que es una nueva herramienta también por ver. En términos generales, estimados jóvenes, eso es lo que hay que hacer. Espero que lo hayan entendido y comprendido bien. Cualquier situación o duda, como siempre, estamos a la orden. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y bendiciones.